control cuando hay una variación de ganancias, es decir, un movimiento de ganancias. Ahí pues llegamos a evaluar la estabilidad y también pues evaluamos el valor de ganancia máximo a partir del cual el sistema se hace inestable. Y ahí estudiamos los reguladores proporcionales, los reguladores integrales, los proporcionales integrales, los proporcionales derivativos y por supuesto finalmente vimos el PID. Antes de ver el PID hablamos de las redes de compensación. Redes de compensación que en ese caso, pues bueno, cuando evaluamos estas redes de compensación, la red de adelanto, la red de atraso, en control 1, en el tema del lugar geométrico de raíces, pues bueno, ahí no decíamos compensación serie, pero en realidad es una compensación serie, porque esas redes de compensación quedan en serie con la función transferencia del sistema, lazo directo, es el regulador realmente. Y sí, en control 1, pues seguramente se le planteó que esas redes de compensación eran equivalentes a un PI y un PD, en dependencia de que fuera de adelanto o que fuera de atraso. Bueno, el objetivo de esta clase es analizar cómo quedaría una compensación serie en un sistema en lazo cerrado que finalmente me va a facilitar el diseño del sistema de control. Ese sería el objetivo fundamental. Ya vimos en la conferencia anterior cómo quedan los diagramas de bloque del convertidor motor y bueno, en el caso de un sistema que nosotros se quiera analizar un sistema de lazo cerrado, pues bueno, evidentemente un sistema de lazo cerrado tiene un regulador, tendrá una planta y tendrá aquí una función transferencia que está incluida en el paso directo que vamos a llamar la función transferencia del objeto de regulación. La función transferencia del objeto de regulación. Está claro que el lazo abierto sería el producto de estas tres funciones de transferencia. La función transferencia Rx, 1 ORX y 2 ORX. Es decir, que sería la función de lazo abierto, donde la función Rx, la función de transferencia que corresponde al regulador de una variable X, y bueno, este es el objeto de regulación que corresponde también a una variable de control, una variable X. Aquí pues podemos hacer un análisis de los indicadores fundamentales de la regulación de coordenadas, asociarlos con el diagrama de bloque. El diagrama de bloque se ve en control 2. Donde pues bueno, se parte de un análisis de trazar los diagramas de Bode de forma, digamos, manual, la representación asintótica de esos diagramas de Bode, que en realidad también se pueden obtener con los software de simulación, tanto con el BSIM como con el Simulink del MATLAB. Bueno, antes de continuar, pues bueno, me interesa precisar que siempre que se tienen diagramas de bloque en cascada, la función transferencia de paso directo es el producto de esos diagramas de bloque que están en cascada. Eso lo vimos en la primera unidad de control, donde se hizo un análisis de diagramas de bloque y simplificación de diagramas de bloque. Así que bloques en cascada se multiplican entre sí. También vimos la función transferencia de lazos cerrados. No sé si se acuerdan, era pues, varias formas de obtenerla. Una forma era plantear las ecuaciones que describen esos diagramas de bloque y otra era aplicando propiedades. Si aplicábamos propiedades de una función transferencia de lazo cerrado, ¿cómo era? La función transferencia del paso directo dividido 1 más menos la función transferencia del paso directo por el sensor. En este caso aquí el sensor es unitario y bueno, el más menos depende de la retroalimentación. Una retroalimentación negativa es un signo más, una retroalimentación negativa es un signo más y una retroalimentación positiva es un signo menos. Sin embargo, desde el punto de vista de una aplicación real, una aplicación industrial, una aplicación práctica, las retroalimentaciones deben ser negativas, puesto que hay una ley básica de control que me dice que el sistema debe llegar al valor final de forma estable. Si no es negativa, pues no sería estable, el sistema se hace inestable y no cumple la ley básica de control. Esas cosas las vimos en control 1. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué me interesa precisar ahora aquí?
que estos tres bloques, si está uno a continuación del otro, es decir, están en cascada, el equivalente es el producto de los tres, que es la función de transferencia del lazo abierto, de este lazo. Sería el producto de esta por esta por esta. Con ese concepto, ¿hay alguna dificultad, alguna duda? Pregunto, compañeros. Esto lo vieron en control, ¿verdad? Sí, no, hay dudas. Esta retroalimentación que está aquí, de lazo. Ah, perfecto, sí. Bueno, es que no habíamos comentado FP. FP es una perturbación. FP es una perturbación que aquí sí puede ser positivo. Aquí, pues bueno, realmente en este punto de salida es la suma de la salida de este bloque más FP, que la salida de este bloque sería, pues bueno, el error por omega RX, por omega 1 ORX. Este es este punto. Le sumo FP y tengo aquí una salida. Aquí hay un problema. Tenemos dos entradas. Una entrada XZ, que es la referencia, y una entrada FP, que es la perturbación. Por lo tanto, para obtener una solución de este bloque, pues tengo que aplicar el teorema de superposición, considerar una entrada cero, resolver el problema, luego consideramos la otra entrada cero, resolvemos el problema, finalmente se suman los dos resultados. Ese teorema de superposición, pues supongo que lo aplicamos en control 1 cuando hicimos un análisis de los sistemas térmicos, porque había dos fuentes, una fuente de corriente y una fuente de voltaje. Supongo que eso lo vieron así, de esa forma, ¿no? La pregunta era el significado de FP. Por lo que yo entendí, pues FP es una perturbación, es una entrada más. Es decir, que este sistema tiene dos entradas. Una entrada de referencia que es XZ y una perturbación que es FP. Por lo tanto, aquí la solución de este problema sería aplicando superposición. No sé si era exactamente esa la pregunta o queda alguna duda más, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí. Entonces, bueno, aquí, volviendo a este análisis, nosotros debemos de analizar por separado, que ese es el teorema de superposición. ¿Qué ocurre con la entrada de referencia y qué ocurre con la entrada de perturbación? Bueno, aquí lo dice, fuerza perturbadora. Si solamente consideramos la referencia, pues FP es 0. FP es 0. Si solamente considero XZ, FP es 0. Si FP es 0, este sumador no existe. Por lo tanto, la función que me queda es el producto de esta por esta por esta. Es la función transferencia del lazo abierto. Con una retroalimentación unitaria, lo podemos ver acá, que en definitiva tendríamos el punto suma, hay una función transferencia del lazo abierto y una retroalimentación unitaria. Con esto podemos determinar el error en X. Sería el error en X es este punto. El error en X es este punto, ¿a qué sería igual? A XZ menos X. El error en este punto que tengo acá sería XZ menos X, porque X es la salida, pero la retroalimentación es unitaria. Pero X es igual al error en X por esta función transferencia de lazo abierto. Eso hace que, bueno, sustituyendo acá, se obtiene la expresión final de el error en X, que sería la referencia dividido 1 más la función transferencia de lazo abierto para una variable X. Ese sería el análisis que corresponde. ¿Dudas hasta aquí? Sí, es considerando que FP vale 0. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, aquí están las ecuaciones. El error en X es XZ menos el error por la función de transferencia de lazo abierto. Esto pasa sumando, saco un factor común, el error en X, me queda 1 más la función de transferencia de lazo abierto, es el error en X, es la referencia XZ. Por lo tanto, despejando el error sería XZ 1 entre la función de transferencia de lazo abierto. Ese sería el resultado.
ahí, pues bueno, necesariamente estamos aplicando el álgebra de bloques, ¿no? Que sí debemos de haberla analizado en control 1. Igual si hay cualquier dificultad, cualquier duda me dicen, ¿no? Con esa primer análisis, porque hay que hacer dos, hay que hacer otro para xz igual 0. ¿Duda, compañeros? ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. ¿Por qué? Que pues vamos a determinar el error final del sistema. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok. ¿Qué pasa en este segundo caso? Estamos considerando que xz vale 0. xz, este es el diagrama inicial, xz vale 0. xz vale 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que me queda? Bueno, tengo que analizar qué ocurre aquí en FP. Esto es más. Aquí tengo omega R2, omega 1 o Rx y la función transferencia de regulador con un sensor unitario. Bueno, ¿qué me quedaría en ese caso? Bueno, aquí tengo el sumador. La salida del sumador, tenemos un error que sería el error, vamos a llamarle FP, el error FP, que tengo aquí a la salida. Me queda este regulador, esta función transferencia, que es un objeto de regulación, omega 2 ORX. Esto es lo que tengo ahí. Y la salida la voy a retroalimentar con signos negativos. XZ vale 0, por lo tanto, este punto aquí es este mismo, multiplicado por estas dos funciones de transferencia. Eso es lo que me debe quedar. Efectivamente, aquí tengo el error de salida de este comparador. Y bueno, acá tengo la función transferencia omega 2 ORX. Esto es la salida X. La salida X, pues bueno, este signo menos tengo que respetarlo, menos el producto de estas dos funciones. Menos el producto de estas dos funciones, así que sería X por el producto de estas dos funciones. Eso me daría un valor negativo, que me da el error FP, que es lo que tengo acá. Y analizando este diagrama de bloque, es la salida de omega 1 Rx, que sería la salida de omega 1 Rx. Pero esa salida, si observamos, esa salida va a ser negativa, porque aquí era positiva, pero va a ser negativa porque aquí hay un signo menos. Entonces, sustituyendo acá, me quedaría de esta forma. Esto acá, pues bueno, hay que aplicar ecuaciones, ¿no? FP sería FP menos X por esta función transferencia. Es lo que tengo acá. ¿Sí? FP menos esto es EFP. Por lo tanto, sería X multiplicada por estas dos funciones de transferencia. Despejando, simplificando, se obtiene finalmente el error en FD. Aquí, pues bueno, esto es álgebra de bloque. Igual si hay alguna duda, yo se las explico, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda o alguna interpretación, alguna duda con la interpretación de este diagrama de bloque, ¿no? ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Alguna duda? ¿Con las ecuaciones? ¿Algún problema? Ya esto en definitiva es álgebra de bloque, ¿no? Aquí lo que hicimos, multiplicamos por una constante ambos miembros. Me queda esta modificación, pues EFP por omega 2, esto es X, sustituyo por X, y bueno, de acá simplifico y despejo finalmente EFD. ¿Dudas con esa ecuación? ¿Alguna pregunta? Finalmente, el error total es la suma de esos dos errores. Observen que la función transferencia aquí del denominador LAX, 1 más LAX para EFD, y para en X es 1 más LAX, es decir, que tiene el mismo denominador, que tengo que sumar las dos entradas, XZ más FP.
este sería el error total del sistema. Hasta aquí, compañero, algún problema de interpretación, de aplicar el teorema de superposición con las ecuaciones, diagramas de bloques, cualquier duda. Esto sí lo vimos en control 1, pero si hay dudas, pues lo resolvemos, ¿no? Antes de continuar. Repito, ¿hay alguna pregunta, sí o no? Ok, gracias. Gracias. Entonces, aquí, en forma general, la función transferencia en lazo abierto de control tiene la siguiente forma. Función transferencia de lazo abierto. Esto es importante. ¿Cómo quedaría una función transferencia de lazo abierto? La función transferencia de lazo abierto, evidentemente, es esta, por esta, por esta. Las tres bloques que aparecen en cascada. Esa es la función transferencia de lazo abierto. Pero lo podemos generalizar como K, es una ganancia en lazo abierto, y aquí sería 1 más T por J, es decir, que serían las constantes de tiempo. 1 más T por J, que son las constantes de tiempo que están involucradas en este lazo. Eso sería el numerador. Y el denominador tendríamos P a la V, en definitiva son los polos ubicados en 0, más una sumatoria, son los polos de la función transferencia, multiplicado por los polos en 0, donde V significaría el orden del integrador, Esto es 1 más tau. Esta es la función transferencia general de una función transferencia de lazo abierto. En definitiva, está expresada aquí como ceros y polos, que también puede ser expresada como un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador, donde cae la ganancia. Y bueno, aquí P, pues realmente aquí pudiéramos cambiar esta P por una S, porque realmente estamos trabajando en el plano de Laplace, pero bueno, dejemos planteado en forma general como los polos ubicados en 0. Y V es el orden del integrador. Esa sería la función transferencia de lazo abierto. Entonces, acá, pues, ustedes vieron control 2, todos. ¿Sí o no? Ok. Entonces, en control se hizo un análisis de lo que sería, pues bueno, los diagramas de Bode. Los diagramas de Bode, donde recordemos que en el trazado del diagrama de Bode, pues los polos y ceros van a introducir pendientes. Los polos pendientes negativas, los ceros pendientes positivas. Y ceros polos simples es 20 dB por década, y polos o ceros complejos son 40 dB por década, es decir, las caídas que se producen. Hay que determinar las frecuencias de esquina, las frecuencias de corte, y bueno, trazar ese diagrama de bloque. Si bien es cierto, ese diagrama de bloque se puede trazar con las herramientas de simulación, pues en control nosotros hicimos un trazado manual de ese diagrama de bloque. Y finalmente, en esa teoría de control, pues se planteó que se podía trazar de forma gráfica usando las herramientas de simulación. Y eso facilita el trabajo, sin duda. Pero es importante hacer un análisis de ese diagrama de Bode, cómo se determina. Aquí también está la frecuencia de cruce. Y bueno, de ahí se hizo también un análisis de estabilidad de ese diagrama de bloque, donde, bueno, aquí lo importante es hablar de la estabilidad del control, que debe cumplirse esta condición de que K debe ser mayor que XZ máximo entre la variación permisible de la variable. Bueno, aquí lo planteamos, XZ máximo es el valor de referencia de la variable. Bueno, aquí pusimos velocidad, pues estamos suponiendo que es un control de velocidad, y delta X permisible es el valor permitido de la regulación. Eso me da pues una exactitud en el control. Luego acá, este diagrama, pues bueno, cuando hicimos un estudio en los sistemas de control, de los sistemas de segundo orden, pues llegamos a la conclusión de que existían 4 posibles respuestas.
un sistema sobreamortiguado, un sistema críticamente amortiguado, un sistema subamortiguado y un sistema oscilatorio. En el caso del sistema subamortiguado, en ese caso, pues la variación de la constante de amortiguamiento, que en definitiva debía estar entre 0 y 1, debe ser mayor que 0, menor que 1, que sería el factor de amortiguamiento. Y bueno, de ahí se obtenía un diagrama semejante a este que tenemos acá. Hay un sobretiro, hay un tiempo de subida, un tiempo pico, un tiempo de asentamiento, un error de estado estable. Y bueno, eso lo habíamos precisado en control. ¿Hay alguna pregunta? Acá estamos, sí, ok. Acá estamos haciendo un análisis de lo que sería la frecuencia de corte, que bueno, aquí está en función del tiempo. Al final el tiempo es el inverso de la frecuencia. Y aquí vemos que ese tiempo, pues, es el inverso de la frecuencia, como decimos, la frecuencia de corte. De ese diagrama aquí, esta es la frecuencia de corte. Es el inverso de esa frecuencia de corte. Y tenemos un factor que debe estar alrededor de 2, entre 1.5 y 2, que me permita pues precisamente poder evaluar ese tiempo al cual ocurre el corte, que en control lo hablamos como tiempo de levantamiento. El tiempo que demora la señal en alcanzar por primera vez el valor deseado. Así lo vimos en control. De ahí determinamos el tiempo máximo. El tiempo máximo, pues el tiempo que ocurre la máxima oscilación, el tiempo del sobretiro, y bueno, se puede determinar como pi entre la frecuencia de corte, ese tiempo máximo. Bueno, estos conceptos estamos recordando para, pues, realmente analizar lo que sería la compensación serie de un sistema de lazos cerrados. Es decir, que estos son algunos conceptos, algún análisis que habíamos realizado en asignaturas precedentes de control en los sistemas en lazo cerrado. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Y bueno, pues vamos a analizar cómo efectuamos la compensación serie en los sistemas de lazo cerrado. Este diagrama de bloque es el mismo que hemos hecho referencia. Hablamos de FP como perturbación. Aquí la estamos colocando negativa, pudiera ser positiva o negativa, ya la habíamos puesto como positiva. Y aquí XZ es la referencia, Entonces, la función transferencia de lazo abierto es el producto de las tres, ya esto lo habíamos visto. El producto de estas tres y el producto de esta por esta, de omega 1 y omega 2, le llamamos omega ORX, la función transferencia del objeto de regulación, el producto de esta por esta. Y bueno, aquí analizamos cómo queda esa función transferencia de lazo abierto. Vamos a suponer que la función transferencia del regulador tiene la siguiente forma, una función transferencia del regulador, que sería la sumatoria de 1 más T, son las constantes de tiempo, TJ en S, dividido K1' hasta la N, hasta tau 0S. Serían las ganancias. Bueno, aquí, considerando que estas constantes, K1' es K1, K2, y bueno, que K2' es K2, todas son iguales, y Kn' es igual a Kn, y que TJ es igual a TI, hace que estas constantes se van a cancelar. Estas constantes se van a cancelar. Si son iguales, es una suposición, una condición para la compensación de que sean iguales, se cancelan, y me quedaría E a la menos tau por T, dividido tau sub 0 por S. Tau sub 0 por S. Si son iguales, 1 más tau mu S, pues bueno, aquí también esto se simplifica, estas dos sumatorias. Y finalmente me queda 1 más tau mu S, donde tau mu es la constante de tiempo no compensada, ahí debe decirlo más abajo. Bueno, aquí vamos a leerlo, debe decirlo.
Y si no lo dice, pues yo solo por constantes de tiempo no compensadas, efectivamente. Es la constante de tiempo no compensada. Y aquí en la función de lazo abierto se han eliminado eslabones inerciales, n constantes de tiempo de valores grandes y pequeños. Así que vamos a eliminar las constantes de tiempo grandes y pequeños, son los valores inerciales, y se introduce un eslabón con las constantes de tiempo no compensadas. Es decir que si considero que estas se pueden eliminar, se pueden cancelar, hay que introducir una constante de tiempo final, que es la constante de tiempo no compensada. Donde en este caso TR sería el retardo de transportación, TJ la constante de tiempo, elemento de regulador, TI la constante de tiempo, elemento del objeto de regulación, y finalmente, pues tau mu es la constante de tiempo no compensada. Es decir que en este caso lo que estoy haciendo es eliminando constantes de tiempo. Y por lo tanto es un resultado aproximado lo que estoy obteniendo, ¿no? Al suprimir de la función de transferencia de lazo abierto elementos con valores grandes y pequeños de las constantes de tiempo, da la posibilidad de incrementar la velocidad del accionamiento. Así que si tengo menos constantes de tiempo, hay menos retardo. Si hay menos retardo, hay mayor velocidad de respuesta del sistema. Físicamente, estos eslabones inerciales, los cuales introducen demoras en los procesos transitorios, no se eliminan del sistema. Así que yo lo puedo eliminar matemáticamente, hacer una aproximación, pero físicamente están presentes. No obstante, su acción se compensa con el regulador, es decir, que la acción de estos, digamos, retardos de tiempo, los voy a compensar utilizando con el regulador. Es decir, donde finalmente yo tengo las constantes de tiempo no compensadas. La introducción de los elementos integradores contenidos en el regulador garantiza un incremento de la exactitud de regulación. Ya eso lo habíamos visto. También supongo que en control 1, cuando se hizo un análisis de los errores de estado estable, que en definitiva es el teorema del valor final en el campo S, que sería el límite de S por la función en S cuando S tiende a 0, se demostró que la acción de integración, tanto en el integral como en el PI como en el PID, pues lleva el error a 0. O sea, aquí lo que plantea es que la introducción de elementos integradores garantiza un incremento de la exactitud de regulación. Así que finalmente estamos planteando la necesidad de usar un regulador integral o una de sus combinaciones, que es el PI o el PID. Entonces, bueno, intentar compensar todas las constantes de tiempo pequeñas no es satisfactorio, ya que las dificultades técnicas incrementan la disminución de la constante de tiempo. Además, la influencia de estas constantes en la rapidez del accionamiento eléctrico es despreciable, ya es pequeña. Entonces, una gran dificultad tiene la compensación de estas constantes de tiempo. Por lo tanto, se quedarán sin compensar las pequeñas constantes de tiempo y tau t, la constante de tiempo general. Una ventaja es la posibilidad de seleccionar el valor de esa constante de tiempo, tau sub 0. Finalmente veremos que tau sub 0 es igual a tau mu, pero aquí, si tau sub 0 es mayor que tau n más 1, donde tau n más 1 es la mayor de las constantes de tiempo, tau n más 1, no compensada, se obtiene este resultado. Ahí está la frecuencia de corte de ese diagrama de Bode. Y acá, pues bueno, la frecuencia de corte es el inverso de 1 entre tau 0, o lo que es lo mismo, tau 0 es 1 entre la frecuencia de corte. Entonces, el margen de fase sería pues menos pi más pi sobre 2 más esa constante de tiempo por la frecuencia de corte, más una sumatoria de los ángulos que son tangente inversa de pi por la frecuencia de corte. Finalmente, aquí se queda que el incremento de ese ángulo de la frecuencia de corte queda definido por esta ecuación y me permite llegar a esta conclusión, creo que es importante, que es la suma de las constantes de tiempo no compensadas. Es decir, que finalmente yo no iba a tomar esa constante de tiempo, pero consideré la constante de tiempo no compensada y estoy incluyendo dentro de esa constante de tiempo no compensada todas las constantes de tiempo, es decir, todos los retardos del sistema. Y me queda finalmente esto. Vamos a observar lo siguiente. Aquí habíamos llegado a esta conclusión
Esto era E a la menos pi, tau 0S, 1 más tau mío S. Esa es la función de transferencia de lazo abierto. Acá, considerando en ese caso, aquí estamos planteando la consideración de tau mío. Me queda 1 más tau mío S, 1 tau 0S, 1 tau 0S. Y observen acá que teníamos en esta función tau 0S, E a la menos T por L. ¿Qué pasa? Constante de tiempo multiplicado por T, por el tiempo. Eso sería 1. Eso sería 1. En definitiva, esto sería el logaritmo de menos tau L. Y despreciando esa constante de tiempo, eso es 1. Y esto me hace llegar a esta conclusión que tenemos acá. Aquí vemos que tau mío considera todas esas constantes de tiempo. Se puede expresar sin muchos errores, porque es algo aproximado, la función de transferencia de lazo abierto de esta forma. Así que esa sería la función de transferencia que vamos a considerar de lazo abierto, considerando solamente las constantes de tiempo no compensadas. Tau sub 0, tau sub mío y tau sub 0, pues bueno, en este caso sería la constante de tiempo del sistema. ¿Dudas hasta aquí? Aquí estamos viendo que este tau 0 pues normalmente es mayor que tau n más 1. Aquí lo hemos demostrado de este análisis. Por esta condición, que sería que la frecuencia de corte es 1 entre tau 0. Por lo tanto, en tau 0 estoy tomando en cuenta el tiempo al cual ocurre la frecuencia de corte. Del diagrama de Bode. Esta es la frecuencia de corte. El inverso es tau 0, o lo que es lo mismo, la frecuencia es 1 entre tau 0. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? Así que el objetivo acá es llegar a esta función de transferencia, donde tau 0 es el tiempo al cual ocurre el corte en el diagrama de Bode, es la frecuencia. Tau 0 es el inverso de la frecuencia de corte. Y tau mío es la constante de tiempo no compensada. Hasta ahí. ¿Hasta ahí alguna duda, compañero? Aquí, pues bueno, estamos pues, utilizando algunos, digamos, conceptos, análisis que habíamos utilizado en las asignaturas precedentes, ¿no? Asignaturas de control. Entonces, ¿queda alguna pregunta? ¿Queda alguna duda? Bueno. Esta es la función de transferencia de lazo abierto. Si analizamos este diagrama de bloque, bueno, aquí me quedaría la función de transferencia de lazo abierto. Aquí hay una retroalimentación negativa. Una retroalimentación negativa. ¿Cómo se determinaba la función de transferencia de lazo abierto en control, lazo cerrado en control 1? Era igual a la función del paso directo, en este caso la función de transferencia de lazo abierto, la función del paso directo, dividido 1 más menos. El signo más menos es contrario a la retroalimentación. Si la retroalimentación es negativa, con este caso sería signo más. Por lo tanto, quedaría la función de transferencia de lazo abierto dividido 1 más la función de transferencia de lazo abierto por el sensor, que vale 1. Finalmente me quedaría función transferencia de lazo abierto dividido 1 más la función transferencia de lazo abierto. ¿Dudas con esa ecuación? No la tengo escrita acá, pero sí la vimos en control 1, ¿no? ¿Dudas, compañeros, con esa ecuación? ¿No? Ok. Entonces, aquí me quedaría función transferencia de lazo abierto, 1 más función transferencia de lazo abierto por 1. Y la función de transferencia de lazo abierto es esta que tengo acá. 1 más tau 0S, 1 más tau mío S. Y bueno, aquí sería esta función por 1. ¿Qué hicimos? Aquí se saca un denominador común en el denominador, que es tau 0S, tau mío S más 1. Entre 1 me da este valor, por 1 me da ese valor. Tau 0S que multiplica a tau mío S más 1 más 1. ¿Con qué objetivo? Que yo puedo simplificar
estos dos denominadores. En la función transferencia del numerador y denominador se simplifican los denominadores. Me quedaría 1 y en el denominador me quedaría tau 0 S que multiplica a tau 0 a tau mío S más 1. Y bueno, aquí lo puedo resolver. Tau 0 S por tau mío S es tau 0 por tau mío S cuadrado. S cuadrado. Más tau 0 S por 1 es tau 0 S más 1. Y vemos que aquí tenemos una ecuación de segundo orden. Es la función transferencia de lazo cerrado para una variable S. Hasta aquí, hasta esta ecuación, ¿alguna duda, alguna pregunta? Hasta esa ecuación. Ok. Aquí vamos a definir una variable A, que es la relación de tau 0 entre tau mío. Este concepto es importante. Bueno, es para simplificar, ¿no? Tau 0 entre tau mío. Para simplificar este análisis. Y acá, pues bueno, esto es un sistema de segundo orden. Sería AX2 más BX más C. Por lo tanto, las raíces serían menos B, que sería tau 0, menos B, más menos la raíz cuadrada de B2, B al cuadrado, menos 4AC dividido 2A. Y bueno, sustituyendo en esta expresión, calculamos las raíces. Y acá, en el cálculo de estas raíces, bueno, llegamos a este resultado, pero observen que aquí estamos sustituyendo esta condición de que A estado 0 entre tau mío. A estado 0 entre tau mío. Pues sencillamente multiplicar aquí por una constante y dividir entre una constante no se altera. Si usted multiplica aquí por 1 entre tau mío, numerador y denominador, esto no se altera. Tau mío se cancela y me queda tau 0 entre tau mío, que esto es A. Me quedaría AS2 más AS más 1 entre tau mío, y aquí el numerador 1 entre tau mío. Y bueno, de ahí simplificamos y obtenemos las raíces, conociendo que A0 es igual a tau 0 entre tau mío. Finalmente se obtiene este resultado. En función de A. Pues bueno, no necesariamente había que sustituirla, pero sí lo vamos a hacer de forma intencional, porque más adelante vamos a hacer un análisis del desarrollo o del diseño de un sistema en módulo óptimo, que se demuestra que A es 2 para esa condición. Por lo tanto, ese concepto que estamos introduciendo creo que es importante. Y sencillamente es aquí considerar que A está 0 entre tau mío. Igual, en esta ecuación final, pues lo que vamos a hacer es multiplicar por 1 entre tau mío numerador y denominador. Y aquí me quedaría tau 0 entre tau mío, pues sería A por S2. Tau 0 entre tau mío es A, AS2 más A por S, más 1 entre tau mío y 1 entre tau mío en el numerador. Bueno, sustituyendo se obtiene el resultado de esas raíces, que es esta que tengo acá. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Y bueno, si nosotros acá tenemos un análisis en el plano S, es decir, que hemos aplicado Laplace, ¿verdad? Hemos aplicado Laplace. Si yo quiero analizar la respuesta en el tiempo, ¿qué tendría que hacer? Aplicar la transformada inversa de Laplace. Creo que en control 1 nosotros pues hicimos un análisis de la respuesta en el tiempo para diferentes sistemas, el sistema de segundo orden, donde había las 4 posibles respuestas: sobre, crítica, sub y amortiguado, y el sistema oscilatorio. Que el sistema oscilatorio no es de un interés práctico, pero había que considerar. Eso lo hicimos en control 1. Acá lo estamos haciendo igual, pero aplicando directamente la transformada de Laplace. Inversa. Porque tenemos la respuesta en el plano S. La aplicación de la transformada inversa, pues bueno, hay varias formas de hacerlo. La transformada inversa de Laplace. Sabemos que podemos aplicar la definición de transformada inversa,
o sencillamente utilizamos una tabla que está en todos los libros de control, en el OGAT está. Y bueno, de esta forma llegamos a la respuesta en el tiempo de este sistema de control, que está en función de A, evidentemente tiene que estar en función de A. Entonces, aquí hay un error. Esto no es un signo, no es un signo igual. Esto es un signo más. Hay que corregirlo. Este signo igual es un signo más. Hay que tomarlo en cuenta. Entonces, mediante la suma de estas constantes de tiempo no compensadas, que es tau mu, podemos determinar un indicador del tiempo de duración del proceso transitorio. Entonces, esta constante de tiempo, tau mu en S o constante de tiempo TP, que es lo mismo, que aquí lo vemos, indicador de duración del proceso transitorio, TP, duración del proceso transitorio, debe estar entre 3 a 4 veces 2 tau mu. Por lo tanto, debe estar entre 6 y 8. Es la duración del proceso transitorio, el tiempo que demora ese proceso transitorio, que está entre 6 y 8 veces del valor de las constantes de tiempo no compensadas. Esto nosotros en control 1 lo habíamos despreciado y por eso habíamos llegado a otra función transferencia. Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna pregunta? Pues estamos retomando la función de transferencia del lazo abierto. Pues sencillamente aquí estamos multiplicando por una constante numerador y denominador, esta no se altera. Es igual que multiplicar tau mu entre tau mu, pues tampoco se altera. Me quedaría A tau mu S más 1. Así que la modificación de la función de transferencia del lazo abierto, considerando que A ha estado 0 ante tau mu. Considerando que A ha estado 0 ante tau mu, llegamos a este resultado. A tau mu S por tau mu S más 1. Esa función de transferencia de lazo abierto, que bueno, en función de A, aquí lo demostramos, queda de esta forma. Finalmente, esa función de transferencia del objeto de regulación, ¿qué forma debe tener? Pues bueno, el objeto de regulación es ORX, es el producto de O1RX por O2RX, esto es ORX. El producto de todas estas ganancias dividido las constantes de tiempo no compensadas, 1 más tau mu S, por la sumatoria de las constantes de tiempo de integración T y S más 1, la sumatoria desde igual 1 hasta M. Esa es la función transferencia del objeto de regulación. Por lo tanto, si tenemos la función transferencia del objeto de regulación y tenemos la función transferencia del lazo abierto, si dividimos las dos, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? La función transferencia del regulador. La función transferencia del regulador. Observen este diagrama de bloque inicial que vimos. Vamos a buscarlo. Acá me quedaría la función transferencia del objeto de regulación. Por lo tanto, la función transferencia del lazo abierto es la función transferencia del regulador por la función transferencia del objeto de regulación. Esa es la función transferencia del lazo abierto, que la podemos plantear así, ORX por ORX, perdón, omega RX por omega ORX. Si la divido entre ORX, ¿qué me queda? La función transferencia del regulador. Entonces, eso que estamos planteando acá, vamos a buscarlo. Acá me quedaría este función transferencia del regulador. Es la división de la función transferencia del lazo abierto entre la función transferencia del objeto de regulación. Bueno, sustituir las ecuaciones. Y me queda este resultado. Esto no permite hallar la función transferencia del regulador sobre la base del número de las constantes de tiempo no compensadas. Entonces, hacemos un análisis. Bueno, esto es una sumatoria. Si consideramos M igual 0, todas las constantes de tiempo son pequeñas. Para considerar todas esas constantes de tiempo pequeñas. El regulador RX, ¿qué me quedaría? M igual 0. Me quedaría solamente S tau I más 1. Esta sumatoria no existe, las constantes de tiempo, y tau mu S.
Por lo tanto, en ese caso, la función transferencia del regulador es 1 entre una constante de tiempo de integración por S. Eso es un regulador integral. Eso es un regulador integral. Donde esa constante de tiempo de integración es el producto de todas estas ganancias K1, Kn, multiplicado por A tau mu, por A tau mu. Esa es la constante de tiempo de integración. La constante de tiempo de integración del sistema. Por lo tanto, ahí sale que es un regulador integral, M0, es decir, que sería desde igual 1 hasta 0. Pues esto es 1. Esto es 1 entre la constante de tiempo de integración. Si M vale 1, me queda aquí 1 más S tau mu. 1 más S tau mu, perdón, tau 1, ¿no? Tau 1 S más 1 dividido la constante de tiempo de integración por S. Aquí, esta constante de 1 entre la constante de tiempo de integración por S y por S se cancelan las S y me queda tau 1 entre constante de tiempo de integración más 1 entre la constante de tiempo de integración. Esto lo vimos multiplicado por S. Esto es una acción integral y esto es una acción P. Es el cociente de dos constantes de tiempo. Por lo tanto, eso me da un valor proporcional. Eso es un regulador PI. Es decir, que en función de M hay diferentes reguladores. Puede ser un integral o puede ser un PI. En el caso del regulador que representa un regulador proporcional integral PI, para M igual 2 se va complicando. Se va complicando. Si M es igual 2, ¿qué ocurre? Aparece un PID, un proporcional integral derivativo. En ese caso tendremos un regulador PID. Bueno, aquí está la demostración. ¿Cómo quedaría, no? ¿Cómo quedaría? Si M fuera mayor que 2, la compensación se complica. Por ejemplo, si M fuera igual a 3, M fuera igual a 3, es la figura esta que vemos acá, ¿cómo quedaría? Bueno, vemos que aparecen varias funciones de transferencias en el lazo de revolución. Aparecen 3 lazos. Aparece un lazo interno, otro lazo intermedio y un lazo exterior. Resolviendo esos lazos y despreciando este elemento, pues me quedaría de esta forma. Es decir que si M fuera igual, mayor que 3, digamos por ejemplo 3, pues me queda esta función que tengo acá, donde vemos que aquí está en función de, pues bueno, S al cubo, lógicamente se cancela con S, un sistema de segundo grado, esta S cuadrado se cancela con esta, aquí me queda 1 sobre S, y aquí la constante de integración por S. Porque aquí vemos que este caso es mucho más complicado. Por lo tanto, aquí no se recomienda tener funciones de transferencias con una complejidad mayor que la de un PI. Es decir, que sería M igual 2, igual 2, que sería un PID. M igual 2, que sería un PID. Para M mayor que 2, el sistema se hace muy complicado, hay que resolver varios lazos. ¿Y qué gano? Supuestamente voy a ganar en exactitud, voy a ganar en tiempo de respuesta, pero la complejidad que es mucho mayor, incluso la implementación física de un regulador con estas características, pues sería mucho más complicado. Y entonces aquí no se recomienda usar un regulador con un valor de M mayor que 2, puesto que aquí serían reguladores con varios lazos de regulación. Entonces, y esta sería la función transferencia que se obtiene. Antes de continuar, aquí alguna duda, alguna pregunta. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Aquí ahí está el desarrollo matemático, igual cualquier duda me dice cómo quedaría, pero hasta aquí sería nuestro objetivo, ¿no? Llegar a un PID, un proporcional integral derivativo. Sería para M igual 2. Incrementar la exactitud, la velocidad de respuestas hace muy complicado el sistema.
Son reguladores combinados. Bueno, finalmente, la función de transferencia de lazo abierto es la función de transferencia del regulador por la función de transferencia del objeto de regulación. Ya esta conclusión habíamos llegado. La función de transferencia de lazo abierto y la función transferencia del regulador de una magnitud, pues también la habíamos visto, que es la del objeto de regulación. Quedaría de esta forma. K1, tau mío S más 1, tau 1 S más 1. Por lo tanto, la función transferencia del regulador, pues sería lazo abierto entre objetos de regulación. Me queda esto que tengo acá. Aquí se ve que es un PI, un proporcional integral, donde la constante de tiempo de interacción sería K1 a 1 tau mu. La constante de tiempo de interacción T, esta que tengo acá, sería K1 a 1 tau mu. O sea, la función de transferencia del lazo cerrado del primer lazo interno es esto que tengo acá. 1 más A1 tau mu S más 1 más 1. En el segundo lazo, la función de transferencia deseada, pues bueno, es similar, solo que es un poquito más complicado. Me quedaría finalmente la función de transferencia del objeto de regulación 2, esta que tengo acá. Recordar que tau mu 2 es A por tau mu, y lo cual hace que es mayor que la función de transferencia. La función de transferencia del lazo abierto para la variable 2 queda de esta forma. Es decir que aquí estoy considerando A1 y A2, donde A2 está en función de la constante de tiempo tau mu 2. Recuerden que A es tau 0 entre tau mu. A es tau 0 entre tau mu. Si aquí hay una A2, sería tau 0 entre tau mu 2. Ese sería A1 y A2 por tau mu S. A1 tau mu S más 1. Es la función de transferencia de lazo abierto para una variable 2. De esta forma, la función de transferencia de un regulador 2 se obtiene mediante la división de la función de transferencia de lazo abierto entre la función de transferencia del objeto de regulación. Y me quedaría esto que tengo acá. Aquí hay una constante de integración 2, que sería, en definitiva, esto aquí es un PI también, un proporcional integral, que sería K2 a 2 a 1 tau mu. Y la función de transferencia, pues sería A1 a 2 tau mu S, A1 tau mu S más 1. Recuerden que inicialmente para el lazo 1 era A1 o A por tau mu o tau 0S, y A por tau mu S más 1. Así que bueno, es la misma, considerando que aquí hay dos A1 y A2. Si hay un tercer lazo, la función de transferencia, pues bueno, en este caso aparecen 3A, A1, A2, A1, A2 y A3, donde bueno, aquí quedaría la función de transferencia de lazo abierto para un tercer lazo, sería A1, A2, A3, tau mu S, A1, A2, tau mu S, considerando que tau 0 es igual a tau mu. Entonces, la función de transferencia del lazo cerrado del tercer lazo, pues esto que tengo acá, la función de transferencia de lazo cerrado, considerando tres lazos, me queda de esta forma, donde aparecen 3A, A1, A2, A3, donde cada A es la relación A0 entre tau mu, A0 entre tau mu. Por tanto, la función del regulador es la división de uno entre otro. Y aquí se observa finalmente que también llegamos a un PI, un proporcional integral, donde la constante de tiempo 3, la constante de tiempo de integración 3, pues el producto de estas tres constantes A por tau mu por K3, esto que tengo acá abajo. Y finalmente llego también a un PI, es decir que en el lazo 1, el lazo 2, el lazo 3, llegamos a un PI, un proporcional integral. Acá se hace, pues bueno, un análisis de cómo varía esta variable en función del tiempo, variando A. Si A se incrementa, se reducen las oscilaciones. Si A disminuye, las oscilaciones incrementan. Y aquí la delta 1X, es decir, la variación de esa variable, pues bueno, recordemos que cuando estudiamos control, pues decíamos, el sistema estabiliza en cierta banda de tolerancia. Aquí estamos considerando que esa variación de la variable
es de 0.043, es decir, un 4,3%, que está dentro de la banda de tolerancia. La banda de tolerancia, pues recuerden que era un 2 o un 5%, aquí estaría en 4,3% de esa banda de tolerancia, que sería lo mismo de 0.0043. Esa condición se obtiene cuando A1 es igual a 2. Y en ese caso, tau R, que es el tiempo en el cual alcanza el valor final por primera vez, es 4.7 tau mu. Sería este punto que tengo aquí, 4.7 tau mu. Para una condición de A igual 2. De A igual 2. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dos cosas. Si A disminuye, incrementan las oscilaciones. Si A se incrementa, disminuye las oscilaciones. Y lo otro es definir la banda de tolerancia. Que bueno, aquí estamos considerando un 4,3%, lo cual está dentro de lo que habíamos estudiado en control, de un 2 a un 5%. Esto hace que se define una condición del análisis de diferentes valores de A para obtener esta condición, para obtener este tiempo al cual ocurre la frecuencia de corte en el diagrama de Bode, pues es la condición de A igual 2. Esta sería A igual 2. A igual 2. Y ese concepto de A igual 2 le vamos a llamar módulo óptimo. Es decir, A es la relación de tau 0 ante tau mu, y esa condición es la que me va a permitir obtener el diseño basado en un módulo óptimo. Es decir, que se obtiene para A igual 2 un tiempo en ese caso, de alcanzar por primera vez el valor final de 4.7 tau mu y un error de un 4,3%. Esa sería una condición importante que vamos a tomar en cuenta en el diseño, que es el concepto de módulo óptimo. Entonces, aplicando el módulo óptimo A igual 2 a todos los lazos de regulación, pues bueno, me quedaría la función transferencia de lazo abierto, pues sería en I, una variable X, 2 a la I, tau mu S, y así sucesivamente, ¿no? De igual forma, tenemos la función transferencia de lazo cerrado en función de A. La habíamos obtenido en función de A. Sencillamente, si es módulo óptimo, A igual 2. Si tenemos A1, A vale 2. A1 a 2, 2 por 2, 4. Si A vale 3, 2 por 2, 4, por 2, 8. Y por eso varía la función de transferencia del sistema. Y este sería el resultado, donde esta es la frecuencia de corte del sistema en el diagrama de bloque de ese análisis. Y de aquí, pues bueno, se obtienen las respuestas del sistema. Es cierto que aquí hay varias ecuaciones, eso es cierto. Pues bueno, he tratado de explicar cada una de esas ecuaciones. He tratado de exponer el procedimiento matemático que nos lleguen a validar los resultados finales, y pues necesariamente tenemos que vincular la asignatura con el análisis que hemos realizado en la teoría de control. Aquí solamente que, como vimos en los diagramas de bloque, en el caso del motor, pues bueno, hay que tomar en cuenta pues las condiciones transitorias de la máquina, que no se desprecian, que fue lo que habíamos visto en control 1, y por eso en control 1 habíamos obtenido una ecuación mucho más sencilla. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que aquella está mal? No, aquella está bien. ¿Que este es mejor? Tampoco. Son dos funciones de transferencia que se obtienen bajo condiciones diferentes. ¿Qué pasa? Que si yo estoy aplicando lo que sería una automatización de un sistema de control, es decir, un control electrónico de la máquina, yo tengo que tomar en cuenta qué es lo que ocurre dinámicamente, es decir, cuáles son las condiciones transitorias que está expuesta a esa máquina, porque esto influye en la respuesta del sistema, en el diseño del sistema. Y entonces, por eso es la diferencia que estamos obteniendo de la función de transferencia del motor y la función de transferencia del regulador, la función de transferencia del objeto de regulación. Pero si analizamos, estamos aplicando los mismos conceptos que estudiamos en control, tomando en cuenta nuevas condiciones que aparecen en diferentes constantes de tiempo. El concepto de A, pues bueno, es un concepto nuevo. En definitiva, es una relación entre tau 0 y tau mu,
y que si esa relación es 2 al módulo óptimo. Eso es todo lo que tenemos que saber hasta ahora. Las ecuaciones, pues sí, tenemos que trabajar con ellas, no nos queda de otra, ¿no? Que es analizar cuáles son las funciones de transferencia de los reguladores. Creo que ahí, pues bueno, he tratado de demostrar la acción de integración. Esto refuerza lo que habíamos visto en control, que en definitiva la acción de integración me permite reducir el error a cero en estado estable. En realidad se acepta una banda de tolerancia, un error que puede estar en un 2 o un 5%. Aquí estamos considerando un 4,3%, es decir, que estamos dentro de los mismos parámetros que habíamos analizado en control. Dudas en forma general. Con las ecuaciones puede surgir alguna duda posterior, y si la tienen ahorita, la vemos ahorita. Y bueno, si surge una duda posterior con respecto a las ecuaciones, pues podemos analizarla para pues llegar a un consenso de qué es lo que estamos utilizando, cómo vamos a diseñar, y esto lo vamos a necesitar para hacer el cálculo de un lazo de regulación. Es decir, que no podemos arrastrar dudas de esta clase hacia las próximas, porque si nos va a afectar en lo que sería el diseño del sistema de control, que sería un objetivo. Vamos a cerrar los lazos de regulación, pero bueno, sería un poco más adelante. Cerrar el lazo de regulación de velocidad, el lazo de regulación de corriente, y OPAR, que es lo mismo en definitiva, y el lazo de regulación de posición. Ese sería el objetivo final. Y para ahí pretendemos pues, resolver algunos ejemplos. Son largos, es decir, que un problema me lleva una clase para poderlo explicar. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que no les quede claro? O si ven alguna diferencia con lo que estamos analizando con lo que vimos en control 1. Aquí, diferencias conceptuales. Con ecuaciones vimos que hay diferencias. Hay diferencias porque hay diferentes consideraciones, pero el objetivo es el mismo. El concepto no ha cambiado. Es exactamente igual. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Preguntas, compañeros? Sí, es verdad, tienes razón. Aquí, digamos, por ejemplo, hay A1, A2, A3. Todo es A0 tetado mu. Pues sería A1, A0 en tetado mu1. A2, A0 en tetado mu2. A3, A0 tetado mu3, que son las constantes de tiempo no compensadas en el lazo 1, lazo 2 y lazo 3. ¿Qué pasa? Que si en módulos óptimos se considera que A1 igual a 2 igual a 3, igual 2. O sería 2 por 2, 4 por 2, 8. Y de ahí simplifica el resultado, ¿no? Pero sí, tienes razón. Son diferentes constantes de tiempo. Son las constantes de tiempo en cada lazo. Constantes no compensadas en cada lazo de regulación. Y ahí si hay 3 lazos, es 1, 2, 3. Igual, pudiéramos tener más lazos, pero sería complicar la ecuación. Sería complicar esa ecuación. 3 lazos es suficiente. Digamos, si usted quiere un control de posición, tendría un lazo interno de corriente, un lazo intermedio de velocidad y un lazo externo de posición. Son 3 lazos. Si queremos incrementar la exactitud, podemos incrementar los lazos, pero la ecuación va a ser más complicada, ¿no? Finalmente, ¿no? Tienes razón, son diferentes constantes de tiempo. ¿Está mío? Pero si el módulo es óptimo, se consideran todas iguales. Y eso es un concepto importante. ¿Se entiende? El compañero que me hizo la pregunta, ¿quedó claro? ¿Sí o no? Ok. ¿Queda alguna pregunta, compañero, antes de finalizar? Bueno, entonces, si no hay preguntas, damos por concluida la clase. Y bueno, pues solo desearles un excelente